Hermanos, vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en esta tarde. Les pido por favor que abran sus Biblias en la epístola, en la carta. Creemos del apóstol Pablo a los Hebreos. No obstante, si usted no tiene esa convicción, está de igual modo bienvenido a tener sus propias conjeturas al respecto de esto. Y nos vamos a enfocar en la tarde de hoy en lo que queda del versículo número 2 y del versículo número 3, pero vamos a leer para tener el debido contexto desde el comienzo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estos dos puntos van a ser claves la tarde de hoy. Y luego, miren, el cual, hablando de Cristo, dice: siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a leer hasta ahí. El título que nosotros tenemos en la tarde de hoy, este es el tercer sermón de la serie, pero el título es sencillamente Cristo es Dios. Eso ya lo vimos desde el primer sermón, mis amados. Cristo es Dios, ya lo probamos. Cristo es Dios, pero aquí le agregamos, si usted me lo permite, ese heredero de todo y creador de todo. Cristo es Dios, heredero y creador de todo. La semana pasada iniciamos nuestra serie de sermones expositivos consecutivos de la epístola a los Hebreos. De nuevo sugerimos que Pablo es el autor de esta carta, aunque en ningún momento fuimos dogmáticos al respecto. También que los posibles destinatarios fueron los judíos creyentes, los hebreos, allí en la iglesia de Jerusalén, pero de ninguna manera excluimos a otros judíos e incluso no descartamos que también esta carta o esta epístola circulara entre los gentiles. De igual manera, recordamos las dificultades que pasaban los judíos por aquellas épocas. Hablo de los judíos creyentes, los destierros, las pérdidas materiales, los desprecios, etc. Y precisamente al respecto de este punto afirmamos que uno de los propósitos del autor de la carta fue el de animar a los hermanos judíos e incluso de advertirles no descuidar esa salvación tan única, tan grande, tan segura como la que tenían en Cristo Jesús. Hermanos, como estamos apenas comenzando el estudio de esta carta, nosotros no podemos, esta es una carta que de repente no se presta para eso, pero nosotros no podemos olvidarnos de cuál es el contexto de esta carta y de cuál fue el propósito por el cual esta carta fue escrita. Es decir, si nos topamos más adelante con temas gloriosos, y nos vamos a topar con temas gloriosos, también con temas importantes, no podemos perder de vista esta carta a la vez está o fue escrita bajo la inspiración del Espíritu, no solamente para animar a los hermanos a perseverar, sino que había un balance o una tensión entre animarlos por un lado y advertirles por el otro. Eso es muy importante. En esta carta vamos a encontrar eso. De hecho, la semana pasada lo dijimos, vamos a encontrar al menos 5 grandísimas advertencias que nosotros podemos también aplicar para nuestras vidas. Entonces hay un balance, una tensión entre animar a los hermanos y advertirle a los hermanos. Entonces recordamos las dificultades que los hermanos pasaban por aquellas épocas y todo lo demás. ¿Okay? Esta mañana, en el sermón evangelístico, creo que todos nos gozamos recordando de qué manera el sacrificio de Cristo purificó o expió o removió la culpa de nuestros pecados, y esos pecados entonces no se nos tiene en cuenta. Y es en ese contexto, mis amados, que el autor inspirado, hablándole a los hebreos acerca de Cristo,
les continúa diciendo de que Cristo es aquel que tiene dominio y potestad sobre todo. Ojo con esto. ¿Qué criatura tiene dominio y potestad sobre todo? ¿Qué ángel tiene dominio y potestad sobre todo, mis amados? Pero eso lo vamos a poner allí un momento. Vamos a leer el versículo 1 porque aquí me quiero detener en una palabra. Versículo 2 dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Y quiero que, hermanos, esta no va a ser una conferencia de la doctrina de la Trinidad, pero es muy importante que nosotros tengamos ese concepto de Hijo muy claro. Vamos a hablar del Hijo. Cuando nosotros pensamos aquí en el plano terrenal, cuando nosotros pensamos y hablamos de nuestro Padre y nos ubicamos en el lugar nuestro como hijos, de inmediata es imposible evitar que llegue a la mente la idea de que nuestro Padre es superior a nosotros en autoridad. ¿No es así? Es imposible, es natural para nosotros. ¿Cierto? Por necesidad, nosotros como seres humanos pensamos en una autoridad mayor que tiene el Padre. Es decir, nosotros afirmamos que el Padre ejerce autoridad sobre nosotros, sus hijos, o sea, nuestros padres. Pero la pregunta es, ¿acaso la enseñanza de las Sagradas Escrituras es que el Hijo es inferior al Padre en algún aspecto? Eso es lo que yo quiero que ustedes piensen. Esa es una pregunta muy importante. ¿Acaso la Biblia nos enseña que el Hijo es inferior al Padre? Y esto lo digo porque en el contexto del Nuevo Testamento nos da la impresión que durante el ministerio terrenal de Cristo, Él es inferior al Padre, particularmente cuando leemos versículos como el de Juan capítulo 14, versículo 28. Yo se los leo, dice: si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces nos hacemos la pregunta, si esto lo pronunció Cristo, entonces eso quiere decir que Dios Padre sea mayor o tenga más autoridad que Dios Hijo. No les voy a responder esa pregunta ahora, pero espero que la respondamos en un minutico. Yo primero quiero razonar con usted. Si nosotros vamos a darle a esta respuesta una respuesta humana, no nos queda otra opción de decir sí. El Padre parece que es mayor que el Hijo, ¿no es así? Pero como las respuestas a estos asuntos revelados por Dios hay que darlas conforme a la revelación de Dios, entonces nosotros nos basamos en la revelación de Dios para responder. Y sin tener el tiempo aquí para elaborar mucho en el asunto, quiero que todos tengamos en claro eso. No es que Cristo, escuche bien esto, porque esto es cristología, digámoslo así, pura y dura. No es que Cristo sea inferior al Padre en su divinidad. No es que el Hijo eterno encarnado sea inferior al Padre en su divinidad. O de que Cristo sea Dios, pero no tanto en el grado que lo es el Padre. Aquí abro un paréntesis, hermanos. Bueno, dentro de poco participaré en un evento en la ciudad de Bogotá donde vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad. La historia de la doctrina de la Trinidad es maravillosa. Nosotros hoy confesamos el credo niceno o lo que es su ampliación en el credo niceno constantinopolitano del año 381, o nosotros nos enamoramos, particularmente yo le invito a que lea el credo atanasiano esta noche, léalo como devocional, léalo mañana, credo atanasiano, es el clímax de la cristología en lo que a mí concierne, ¿cierto? Nosotros hoy la tenemos fácil, porque hoy leemos eso y se nos olvida de que la iglesia literalmente luchó por más de 400 años en medio de amargas disensiones y de persecuciones y de cualquier suerte de situaciones y de tragedias y de debates y de concilios. No nos podemos olvidar de eso. Eso es parte de nuestra historia.
Y la doctrina de la Trinidad o la formulación de la doctrina de la Trinidad se da en el contexto de las herejías cristológicas. La iglesia comenzó a tener problemas no hacia adentro, sino las personas de afuera comenzaron a refutar la cristología que toda la iglesia en los primeros siglos, en el primero particularmente, tenía. Ya a finales del siglo primero, mis amados hermanos, ya teníamos un problema. Resulta y acontece de que algunos negaban la divinidad de Cristo. ¿Y qué vemos hacer a los autores inspirados? Nosotros vemos al apóstol Pablo en Colosenses decir: y Cristo, en Cristo reposa, en Cristo está toda la plenitud de la deidad. Pero también hubo otros personajes, los gnósticos, ebionitas, bueno, una cantidad de cosas que esto no viene al contexto, a final de ese siglo primero, que negaban la humanidad de Cristo. Y entonces ellos veían la humanidad de Cristo como un fantasma. Ellos lo veían como una apariencia etérea, rara. ¿Y a quién tenemos? Al apóstol Juan. Decir que todo aquel que niegue que Cristo vino en la carne. Exactamente, hermanos. Entonces, hermanos, la iglesia siempre ha luchado con estas controversias, particularmente con las herejías al respecto de la persona del Hijo. Entonces, no es que Cristo en su divinidad sea menor al Padre, no lo es. A la luz de Hebreos, vamos a ver, hermanos, que el título Hijo identifica a Cristo, lo vamos a ver en un momento, como el resplandor de la gloria del Padre. Y eso ya nos da la respuesta, ¿no es así? Entonces cuando nosotros vemos esa palabra Hijo, nosotros estamos tranquilos, hermanos. Y lo que sucede entonces es que cuando ese Hijo eterno, que es Dios junto al Padre, pues es de una misma naturaleza o de una misma esencia. Cuando ese Hijo eterno descendió a este mundo para hacerse hombre y asumir su nueva naturaleza. Recordemos, mis amados hermanos, que Cristo hoy día no siempre fue quien Él es hoy en día. Claro, en su naturaleza divina es inmutable, no ha cambiado. Es Dios desde la eternidad y lo será por los siglos de los siglos. Pero Dios no siempre tuvo una naturaleza humana. Por eso decimos que la persona del Señor Jesucristo hoy no siempre es lo que fue, pero siempre será lo que hoy es. Es decir, la naturaleza humana siempre seguirá en la persona de Cristo, en esa unión hipostática, indivisible, inviolable, donde una naturaleza no transgrede sus límites, donde no permea la otra, donde no influencia, donde no se mezcla. Eso es claro que nosotros lo tengamos. Entonces, vuelvo y elaboro. En la divinidad, Cristo es Dios, en el pleno y absoluto sentido de la palabra, tan Dios como el Padre. Pero cuando Cristo entonces tomó forma de hombre, cuando Cristo encarnó para ser nuestro mediador, ¿dejó de ser Dios? No. ¿Mermó de ser Dios? Tampoco. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, como encarnó para ser mediador, tenía que existir una sujeción suya como mediador al respecto del Padre. ¿Sí me comprenden, hermanos? Entonces, en lo tocante a la divinidad, es eterno. Todos los atributos de Dios son igualmente de Cristo, iguales. Pero como tomó ese oficio de mediador, tenía que haber una sujeción. Y la hubo, mis amados hermanos, como nosotros lo podemos leer. Entonces, cuando el Señor asumió su oficio como mediador, era necesario que, sin dejar de lado su divinidad, cosa que es imposible, Él como mediador se sujetara en su humanidad al Padre. Eso es muy importante. Tenía que sujetarse. Es que, ¿cómo así? ¿Cómo vamos a tener un mediador que no se sujetara al Padre?
tenía que obedecer la ley de Dios, tenía que andar como Dios había prescrito, tenía que obedecer a Dios en todo. Pero eso no quiere decir que sea menor a Dios, sino que en su oficio como mediador sí debía sujetarse en toda voluntariedad. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Se sujetó voluntariamente al Padre y cumplió con las demandas de la ley de Dios y vivió en obediencia delante de Él y fue ejemplo de obediencia para sus discípulos y de justicia para todos aquellos a quienes Él representaba. Y últimamente se sujetó voluntariamente a la justicia de Dios en la cruz del Calvario, muriendo así bajo el peso de su ira. Y repetimos de manera enfática, todo eso lo hizo el Hijo como mediador en su humanidad, sin dejar de lado por un instante su divinidad. ¿Quedó claro, cierto, hermanos? Bueno. Pero ese Hijo, ya nos menciona, dice, a quien constituyó heredero de todo. Y ese es el segundo punto. El Hijo es heredero de todo. Entonces, el primer encabezado, hablamos del Hijo. Hicimos aquí una pequeña, diminuta diría yo, clase cristológica. En el segundo punto dijimos que el Hijo es heredero de todo. Volvemos y aterrizamos a las analogías terrenales. Si nosotros hablamos de yo soy heredero de mi padre, bueno, esto se prestaría para muchas interpretaciones, porque alguien podría decir mientras el padre está vivo, bueno, yo soy el heredero de mi padre, pero nosotros sabemos precisamente por el libro de Hebreos que tiene que haber la muerte exactamente. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? No es que, ojo, no es que como el Hijo Eterno, Él llegó a poseer. Usted no puede venir aquí a esta frase y decir, pero un momentico, Dios constituyó heredero de todo al Hijo. Hubo un punto en la historia donde Dios le dio todo poder y toda potestad al Hijo. Entonces, eso quiere decir que, si el pastor nos acaba de decir que Cristo es Dios encarnado, es Dios mismo, eso quiere decir que de alguna manera Cristo no fue el dueño y el Señor de todo desde la eternidad pasada. No lo podemos ver de esa manera. Tenemos que aplicar lo mismo que acabamos de explicar. Entonces, como Hijo Eterno, como esa segunda persona de la Trinidad, antes de la encarnación, Cristo nunca comenzó a poseer algo, o en otras palabras, nunca hubo un instante de tiempo donde ese Hijo Eterno no lo poseyera todo. Nunca, nunca. Todo es suyo por derecho. ¿Cómo por derecho? Cristo es Dios, plena y absolutamente Dios. Nunca hubo un espacio de tiempo donde algo no estuviese bajo el dominio total del Señor Jesucristo. Hermanos, además, todo es de Él porque por medio de Él y para Él todo el universo fue creado, ¿no es así? Entonces, así las cosas, regresamos aquí a la segunda parte del versículo 2, ese constituyó heredero de todo, no nos dice que Dios el Padre constituyó a Dios el Hijo en su naturaleza divina como heredero de todo. Eso sería imposible porque al interior de la Trinidad, vuelvo y digo, hay igualdad absoluta en honor, en loor, en majestad, en poder, y todos los atributos son compartidos de la misma manera, tanto por el Padre como por el Hijo, como por el Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Quiero que ustedes me vayan también guiando, porque no me quiero sobreexcitar y usar un lenguaje volado y grandioso, y no quiero ver caras tristes pensando no entendí esto. Entonces, hermanos, aprecio también la ayuda en ese aspecto, lo digo de manera reverente. Entonces, no quiere decir que Dios el Padre constituyó heredero de todo al Hijo Eterno. El texto nos dice, lo mismo que dijimos ahora, es que cuando el Hijo Eterno tomó naturaleza humana, es decir, cuando la segunda persona de la Trinidad
se hizo hombre para apersonarse y ejercer su oficio como mediador, Dios el Padre lo constituye heredero de todo a partir de su exaltación. Recordemos que cuando Cristo vino por primera vez, vino en su humillación. Y cuando Cristo regrese, vendrá como juez. Pero en su humillación, cuando terminó la labor encomendada en la eternidad pasada, en ese convenio divino, en ese pacto de redención, cuando terminó su labor, cuando vivió, cuando nació sin pecado, cuando vivió sin pecado, cuando murió por los pecados, cuando resucitó a favor de los pecadores, Él se presentó, esta mañana lo vimos, ¿no fue así? Se presentó delante de Dios, purificó, digámoslo así, con su misma sangre los pecados de quienes creen en Él, e inmediatamente se sentó a la diestra del Omnipotente. A eso le llamamos la exaltación de Cristo. Bueno, no a ese momento preciso, pero es la exaltación de Cristo, hermanos. Así que cuando nosotros leemos aquí en Hebreos que Dios el Padre constituyó a Cristo Jesús como heredero de todo, lo que estamos diciendo es que lo constituyó desde su exaltación. Ese Hijo como mediador, ese Hijo ahora como Dios verdadero y hombre verdadero, llegó a ser declarado heredero de todo por el Padre. Entonces, en la divinidad, Él es dueño absoluto y Señor de todo. Pero cuando Cristo asumió esa naturaleza humana para ser mediador, cuando terminó su labor, entonces fue resucitado, ascendió, se sentó, fue exaltado, y es en ese momento cuando nosotros hablamos de es constituido Cristo como heredero de todo. Ahora, esto es importante. Creo que lo que el apóstol quiere hacer es animar a los hermanos. Recuerden que esta es una carta de ánimo, también de advertencia. Pero creo que lo que el apóstol quiere decirle a los hermanos particularmente son dos cosas, una positiva y una negativa. Yo le explico. Positivamente, yo creo que lo primero, o bueno, no creo, estoy seguro, hay cosas que yo creo, pero esas cosas estoy seguro, hermanos, por eso hablo desde el púlpito, hermanos, con temor y con temblor, pero estoy seguro, hermanos, que yo creo que el apóstol, la intención, no hay dudas de eso, fue que el apóstol quiso animar a estos hermanos, quiso llevarlos a que apreciaran que al estar unidos a Cristo, ¿qué nos une a Cristo? La fe. La unión a Cristo se consuma, entre comillas, se materializa por medio de la fe. Es cierto que podemos argumentar, claro que eso es un tema que se nos sale del contexto. Es cierto que podemos hablar de unión a Cristo desde el pacto de redención, ahí no nos vamos a adentrar, pero la unión a Cristo se consuma por medio de la fe. Es la fe la que nos une a Cristo, y creo que lo que el apóstol Pablo quiere dejar en claro es que ellos deberían apreciar que al estar unidos a Cristo por medio de la fe, ellos ahora son coherederos de todas las riquezas que le pertenecen a Cristo el mediador. Eso es importante. Y lo segundo, la negativa, recuerden la tensión, ánimo y advertencia. Y lo segundo es, estoy seguro de que también tenía una advertencia, es, oigan, si ustedes le dan la espalda a Cristo, están desprovistos de todo bien. Entonces es unidos a Cristo que ustedes van a tener las bendiciones de ese mejor pacto, de ese pacto cuya sangre Cristo Jesús fue el mediador, de esa sangre que selló ese pacto, de esa sangre que garantizó las bendiciones para ese pacto. Si ustedes, y obviamente no estamos hablando de que un verdadero creyente miembro del pacto pueda abandonar el pacto. Realmente de lo que estamos hablando es de las personas que exteriormente profesan ser parte del pacto, de aquellos que dicen de boca, yo creo en el Señor, pero de repente no se han arrepentido. En fin, hermanos, entonces tengamos eso en cuenta. Aquí vamos viendo, a medida que vamos avanzando en esta carta, que el autor, al hacer referencia al Hijo de Dios, a Cristo Jesús como superior a los profetas,
y al llamar a Cristo Jesús como heredero de Dios, esto es en el sentido de que tiene el mismo derecho legal a poseerlo todo y a juzgarlo todo, tenía como objetivo mostrarle a los hebreos que aquel en quien habían confiado es Dios mismo. Entonces, hermanos, es seguro, parece que les dijera el autor, es seguro para ellos abrazar a ese Cristo, porque ese Cristo, más adelante vamos a verlo, ese Cristo es el autor y el consumador de la fe, como les habría de decir capítulos más adelante. Entonces, miremos la progresión. Cristo superior a los profetas. Cristo heredero de todo. Pero seguimos, porque lo que sigue también es glorioso. ¿A quién constituyó heredero de todo? Ya lo vimos. Y por quién asimismo hizo el universo. Y ese es el tercer encabezado, es sencillo. El Hijo es el agente creador del todo. Si usted coloca creador, yo no me preocuparía, pero estrictamente hablando es el agente creador. Agente. Decimos, o siempre se ha dicho, que el Padre crea por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Ya vamos a hablar de eso un poquito, si tenemos tiempo. Entonces vamos a hablar un poquito del Hijo como agente creador. Y este asunto es de vital importancia para la fe de aquellos hebreos, tanto como lo es para la nuestra. El Hijo es el agente creador del universo, aquel por medio del cual todas las cosas fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, sin la persona de Cristo, no podríamos hablar de universo y ni siquiera nosotros mismos estaríamos acá. ¿Cierto? Otro texto, solamente para que ustedes vean el punto, Colosenses 1:16. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas y todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, si nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, también tenemos que ponerle cuidado a esos artículos, a esos pronombres, a esas preposiciones y todo lo demás, porque no nos está diciendo que todo fue creado por Él y para Él, sino por medio de Él. Es decir, por eso nosotros hablamos de Cristo como el agente creador. El agente creador. Entonces regresamos a la misma confusión. Esta ya es la tercera vez que lo voy a tocar. Pero ¿cómo así? Entonces, de alguna manera nuestras mentes piensan así. Así que si usted está pensando de esa manera, no se angustie. Solamente dele un poquito más de consideración al asunto. ¿Cómo así? Si entonces Cristo no es el creador directo, digámoslo así, usted puede decir, Dios es el creador. ¿Y dijo algo malo? No. Por supuesto que no, es la verdad del asunto. El Dios Trino es el creador y se acabó el asunto. Pero cuando nosotros comenzamos a ver las verdades reveladas, ya nos damos cuenta, mis amados hermanos, que en lo tocante a la creación, escuche bien, en lo tocante a la creación y a la redención, los tres miembros de la Trinidad, las tres personas divinas, obran ad extra, es decir, hacia afuera. Estoy utilizando un lenguaje un poquito común para que lo entendamos. Ad extra. ¿Qué significa ad extra? Son las operaciones de los miembros de la Trinidad en lo tocante a la creación y a la redención. Ad intra es todo lo que sucede al interior de la Trinidad que no tenemos ni idea, no sabemos, hermanos. Y ahí nosotros tenemos que decir gloria al Señor por lo que tú revelaste, hermanos queridos. Entonces, ad extra, esas operaciones diferentes de las tres personas en lo tocante a la creación y a la redención tienen sentido. Porque si usted piensa en la creación,
Es Dios el que crea por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Y en lo tocante a la redención, usted lo puede ver de esta manera. Es Dios quien elige, el Hijo que paga y el Espíritu Santo aplica los beneficios de Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, además de que da vida. Entonces entienda. Y eso no quiere decir que uno sea mayor que el otro, porque no lo son. Están en la misma esencia. Hablamos de la Trinidad. ¿Qué es Dios? Es una esencia. ¿Quién es Dios? Tres personas diferentes, distintas, en una sola esencia única, pura, divina, verdadera, indivisible. Entonces Dios es uno en esencia y tres en personas. Muy bien. Entonces regresemos al punto, hermanos. Dice: y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ni este texto ni ningún otro es prueba de algún tipo de subordinación al interior de la Trinidad. Lo que aquí vemos otra vez son las diversas operaciones entre los miembros de la Trinidad. ¿Sí me comprenden, hermanos? Lo que aquí vemos son la diversidad de operaciones entre los miembros de la Trinidad. Hay unidad en esencia y hay diversidad en personas. No se desanime por esta terminología un poquito técnica, porque ahorita hablaba con un hermano. Hermanos, yo siempre he sido muy tranquilo con el uso de las palabras, no hay problema, pero cuando hablamos de cristología y de doctrina trinitaria sí tenemos que ser meticulosamente precisos en la manera como nos expresamos. Entonces, hermanos, esto no es una charla devocional, esto es, hermanos, estamos explorando la palabra y esto, hermanos, debe moverlo a usted a tener una mayor reverencia, un mayor cuidado de cómo usted piensa del Dios que se reveló en las Sagradas Escrituras. Así que hablar del Hijo, y préstele atención a esto porque con esto creo que cerramos el asunto, hablar del Hijo como agente creador. El autor inspirado quiere resaltar el hecho de que Él es omnipotente. Miren lo fácil que es la deducción. ¿Cómo probamos? O sea, ¿cómo puedo decir yo que la intención del autor inspirado al decir que Cristo, que el Hijo es el agente creador, más bien que el Hijo eterno es el agente creador, ¿cómo puedo yo deducir que el autor quiere mostrarles que es omnipotente? Bueno, es sencillo. ¿Quién, sino el Dios omnipotente, puede crear algo de la nada? Ahí está. El Padre crea, pero todo lo hace por medio del Hijo. Así que, para que los textos que relacionan al Hijo eterno con la creación tengan sentido, solamente debemos llegar a la conclusión de que ese Hijo es omnipotente. Luego ese Hijo tiene que ser Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, no me puedo detener tanto ya. Entonces el mensaje para los hermanos judíos que habían confiado en ese Mesías, que era Dios mismo, creo que fue sencillo de deducir. Ellos no estaban siendo llamados a poner su confianza en un profeta o en un ángel o en un semidios, como lo pusieron algunos semiarianos. Después del concilio de Nicea, mis amados hermanos, después del concilio de Nicea en el año 325, hubo algunas reacciones. ¿Qué dijeron unos? No nos vamos tan radicales como Atanasio, pero tampoco nos vamos tan fuertes como Arrio. Y ahí es donde se levanta el movimiento semiariano que dice: Cristo es un poco menor que Dios. No es Dios, pero un poco menor que Dios. Y entonces movió a Cristo de una mera criatura, como la creían los arrianos, los hoy testigos de Jehová, la movió casi a un grado cerquita de Dios, pero no a Dios. Y si tú le quitas la divinidad al Señor Jesucristo, dejas la fe hueca. Hermanos, uno de los consuelos más grandes que nos proveen las Sagradas Escrituras
es que cuando Cristo promete algo, nosotros podemos estar seguros de que lo cumplirá. Y no tanto, mis amados, aunque claro, eso es razón de peso, y no tanto porque Dios no sea hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino porque Cristo puede cumplir las promesas, porque Él es Dios omnipotente. Él tiene la potestad para hacer lo que nos promete. Y si Él nos ha prometido, como nos dice Juan 10:28, que de las manos de Cristo, ¿no nos dice eso? Si Él nos ha prometido que de mis manos nadie los arrebatará. Ahorita cuando llegue a casa, si quiere, lea Juan capítulo 10, versículo 28. En ese versículo Cristo dice, de mis manos nadie los arrebatará. Entonces podemos estar tranquilos, porque si estamos en las manos de Cristo, estamos en las manos del Dios omnipotente. Tanto así, que me imagino que usted conoce esto. En el versículo que sigue, es decir, en Juan capítulo 10, versículo 29 dice, y de las manos de mi Padre nadie los arrebatará. Hermanos, vamos a ese pasaje. Quiero que por favor vayan a ese pasaje. Juan capítulo 28. Juan capítulo 10, me excusan, versículo 28. Miren lo hermoso. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Y miren lo que dice el versículo que sigue. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cómo puede entender usted esos dos versículos? Nosotros que estamos en las manos de Cristo, estamos de igual modo en las manos del Padre, y la única conclusión es que estamos en las manos de Dios mismo, hermanos. Entonces, hermanos, espero que los hermanos hebreos hayan podido mirar la grandeza del Hijo y hayan podido estar tranquilos en Él, ¿cierto? Seguros para siempre, sin el menor de los temores de que Satanás nos pueda quitar los beneficios que Cristo ganó por nosotros, sin el menor de los temores que el enemigo de nuestras almas nos quite las bendiciones que hemos recibido en Cristo, sin el menor de los temores ni de las dudas que la herencia de la que el Padre nos hizo coherederos ahora la perdamos, hermanos. Y ese es el punto a los hebreos. Oiga, no den la espalda. Estoy hablándolo en términos coloquiales. Oiga, no den la espalda. No rechacen a Cristo. ¿Acaso no ven que Él es mayor que los profetas? Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Que Él es mayor que los ángeles? ¿Acaso ustedes no pueden ver que Él es el Hijo eterno? ¿No pueden ver que Él es el omnipotente? ¿No pueden ver que Él es Dios? Es que es claro. Rechazar a Cristo es rechazar a Dios mismo. Es quedar sin esperanza. Pero mis amados, la revelación no solamente sigue progresando en cantidad, sino en luz y en claridad. Y parece que ese es el caso, porque ahora llegamos al versículo 3. O sea, si paramos aquí, yo creo que ya podemos tener la certeza de quién es Cristo, ¿no es así? Pero llegamos al versículo 3, y aquí, hermanos, por si quedaba alguna duda, aquí ya no hay razón de dudar de quién es Cristo. Versículo 3 dice, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vamos a empezar con esa última frase. Espero que hayan notado el punto. Hace unas palabras dijo, por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Y ahora nos está diciendo, y Él sustenta todas las cosas. ¿Quién es el creador y quién es el sustentador? Solamente es Dios. Ese es el punto, hermanos. Pero vamos a ver, hermanos, ahora nuestro cuarto encabezado, que es de lo que hemos venido hablando. El Hijo es Dios. Entonces, si a alguno de estos hermanos de repente les quedaba alguna duda,
de lo que implicaba que Cristo hubiese sido hecho heredero de todo, de que Él fuese el agente creador de todo, etcétera, pues ahora creo que esto deja sin lugar a cuestionamiento alguno el punto que es imposible de negar, hermanos. Porque el autor de esta carta les presenta a Cristo como Dios en el pleno y absoluto sentido de la palabra, de acuerdo con la religión monoteísta en la que ellos fueron criados. Recuerden que estamos aquí hablando de personas que muy probablemente crecieron todas sus vidas con ese monoteísta judaico. Como dice un buen y viejo teólogo, cada palabra empleada aquí es de gran importancia y debe entenderse para una correcta comprensión del pasaje. No nos vamos a demorar mucho aquí, pero sí es bueno considerar esta frase, hermanos. Dice, el cual, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del Hijo, ¿cierto? El cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria. Entonces nos preguntamos, ¿de la gloria de quién? Bueno, si estamos hablando del Hijo, lo primero que tenemos que pensar es del Padre. Entonces el autor está diciendo, ¿cierto? El Hijo es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Consideremos esa primera frase. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios el Padre. Y si algo es digno de tener en cuenta en este versículo, es que el Hijo no solo refleja, digámoslo así, la gloria de Dios, como la luna refleja los rayos del sol. Nosotros vemos, literal, hermanos, en el lugar donde yo vivo, de verdad que si no cierras las cortinas, pues yo no digo que parece que estuviera de día, pero es que la luna cae con un resplandor increíble y los bichitos y los animales se siguen metiendo porque dentro de la habitación está casi alumbrado, literal, hermanos. Pero lo que hace la luna es lo que ustedes ya saben, es reflejar los rayos del sol. La luna no tiene iluminación propia, no tiene luz propia, muy bien, solamente refleja. Entonces, en cierta manera, la palabra aquí es reflejo. Lo que les quiero decir es que nosotros no la podemos entender como, por ejemplo, cuando la luna refleja los rayos del sol. Y tampoco la podemos entender como una intensa luz que rebota en un espejo. Esas son analogías, pero son analogías que quedan cortas porque Cristo, el Hijo Eterno, encarnado en la persona de Cristo, brilla con luz propia. Cristo brilla con luz propia, una gloria inefable, de la cual es difícil hablar porque las palabras no hacen justicia. ¿Cuál gloria? La que siempre tuvo con el Padre. ¿Recuerdan la oración sumo sacerdotal de Cristo? Señor, aquella gloria que tuvimos antes que el mundo fuera hecho. Entonces Cristo no es tanto refleja la gloria de la deidad. En Cristo reposa la plenitud de la deidad y por lo tanto Él mismo es la luz. Es lo que les está diciendo el autor de esta carta, ¿cierto? Pero también dice, mis amados, y la imagen misma de su sustancia. Esta frase es muy hermosa, porque si bien es relativamente transparente, tiene unas palabras en las que no nos vamos a adentrar, pues porque no hay necesidad. Pero quiero que piensen, hermanos, en el antiguo, en estos días me vi un pequeño video donde los regalos los estaba empacando una señora muy curiosa y derretía la cera, una cerita roja, y regaba la cera y luego con un sello muy fino cogía y... Esa es la palabra imagen. Cuando ustedes vean y la imagen misma de su sustancia, entonces piensen imagen, piensen en ese sellito, en esa impronta que obra el sello. Entonces, la palabra imagen lo que quiere decir es que Cristo, si usted me permite expresarme de esa manera, que
Y Cristo es como la impronta misma de un fino sello. De tal manera que cuando usted ve la impronta allí en el papel, en la carta, en el presente, usted dice, esto lo hizo un sello. Usted no ve el sello, pero usted sabe que el sello fue el que propició eso. Entonces lo que el autor inspirado quiere decir es que Cristo es la imagen exacta, es igual en esencia al Padre, igual en esencia. Ojo con esto. Todo lo que Dios es, omnipotente, omnisciente, eterno e infinito en todos y cada uno de sus atributos, todo lo que Dios es, el Padre lo es y Cristo lo es. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo subsisten en esa única esencia divina. Entonces lo que quiere decir, repito, el autor de los Hebreos está señalando a una igualdad de esencia. Una igualdad de esencia del Hijo como la imagen perfecta de la sustancia del Padre. Y con esta expresión el autor inspirado principalmente señala: el Hijo no es como Dios, el Hijo no es parecido a Dios, el Hijo no es Dios en un grado menor, sino Dios verdadero, como dice el credo: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Eso es lo que nos está diciendo aquí, hermanos. Hombre, es súper recontra hiper mega simplificado la explicación de estas palabras, pero con el tiempo que nosotros tenemos en los sermones, bástenos saber eso, hermanos. Lo que nos está diciendo es que comparten el Padre y el Hijo la misma esencia divina, única esencia, por lo tanto, es la revelación fiel del Padre. Podríamos decir en resumen muchas cosas, hermanos, pero simplemente digamos esto: el Hijo es Dios verdadero, tanto como el Padre lo es y como el Espíritu Santo. Los destinatarios de la carta debieron entender más o menos alrededor del siguiente razonamiento, ¿cierto? Al ser el Hijo una impronta exacta del Padre, lo que el Padre es, el Hijo también lo es. Repito, al ser el Hijo una impronta exacta de la sustancia del Padre, lo que es el Padre, por necesidad ontológica, tiene que serlo el Hijo. Y eso es todo lo que está diciendo. El autor inspirado está diciendo, hermanos, casi 40 minutos hablando de la grandeza, y esto es muy bueno, pero todo se resume al título del sermón: Cristo es Dios. Y estar en las manos de Cristo es estar en las manos del Dios vivo, lo cual era el propósito del autor inspirado para animar a estos hermanos. Hermanos, vámonos hacia la conclusión siendo honestos, seamos honestos delante del Señor. Solamente Dios es inmutable. Nosotros somos seres cambiantes. Y por muy fuerte que en ocasiones sea nuestra fe, esta no es inmutable como el Dios que nos dio esa fe. Nuestra fe varía. La pobre utilización de los medios de gracia aumenta no solamente o afecta no solamente la cantidad de nuestra fe, sino la calidad de nuestra fe diaria. Pero no solamente los medios de gracia, hermanos, las circunstancias, las providencias del Señor, y en el caso de los hebreos, las tribulaciones, las persecuciones, etcétera, afectaron la fe en el Hijo. Seguramente estas tribulaciones y persecuciones tentaron a algunos a regresar a los viejos y para entonces ya inútiles rudimentos de las leyes ceremoniales del antiguo pacto. ¿Recuerdan que lo dijimos la vez pasada? Quizás otros ya habían dejado de congregarse
le dieron la espalda a Cristo? No lo sabemos. Lo que sí era necesario era que estos hebreos fueran animados, y en la infinita gracia de Dios así fue, hermanos. El autor de esta carta, en suma, vuelve, hermanos, yo aprovecho esta oportunidad, les recuerda en 3 versículos: Cristo es superior a los profetas en todo. Cristo es superior a los sumos sacerdotes en todo. Cristo es el heredero de todo, ya lo vimos, ¿no? Cristo es el agente creador de todo, pero sobre todo, los hebreos debieron cobrar ánimo, porque Cristo es Dios en todo sentido, en todo sentido. Así que, hermanos, una aplicación final, una nomás. Creo que fue tanto para ellos como lo es para nosotros. Y es esta, es sencilla. Abrazar a Cristo implica seguridad eterna para el alma. Pero darle la espalda a ese Hijo que era el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, implicaba aborrecer su propia existencia. Quiera el Señor, pues, a lo largo de esta carta irnos bendiciendo, aumentar nuestro amor por el Señor Jesucristo, nuestro conocimiento piadoso de Cristo. Nosotros no estamos interesados en adquirir una cristología más robusta para hacer alarde frente a otros, no. La responsabilidad de conocer estas cosas celestiales desemboca en una mayor sujeción al señorío de Cristo. Y si eso sucede, hermanos, bendito sea nuestro Señor, la gloria para Él, y bendecidos nosotros, hermanos, que no solamente fuimos oidores de estas verdades, sino que el mismo Espíritu Santo nos movió a obedecerlas. Abrazar a Cristo implica seguridad eterna para nuestras almas, implica el deleite perpetuo de todas las bendiciones que hay en Cristo, significa ser coherederos de todas las riquezas en gloria, pero darle la espalda simplemente implica nosotros aborrecemos nuestras propias almas. Quiera el Señor entonces, vuelvo y repito, que a medida que vamos robusteciendo poco a poco nuestra cristología, el Espíritu Santo obre en nosotros de tal modo que nos sujetemos más al señorío de Cristo. Llamamos a Cristo Señor, ya lo hemos visto, Cristo es Dios. Entonces, no sujetarnos a su señorío significa, hermanos, ser rebeldes en contra de Dios. Dios nos guarde de esto, no solamente a nosotros, sino a todos sus verdaderos hijos.